NSE Producciones presenta Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Seguimos con la carta de Juan Pablo II a las familias. Una carta importantísima porque nos ayuda a todos. Lo que pasa que al ser profunda, pues nos viene muy bien con una madre de familia que además es filósofa, bueno, también es artista, pintora y cada vez quiere más a Juan Pablo II, me parece, desde que, ¿no? Dicen tus hijos que ya no hablas de otra cosa. Bueno, es que, Pero, es que es un reto grande. La dimensión y la profundidad de lo que él nos dejó es absorbente incluso. de verdad, pero es tan rico que no te aburres, porque realmente Juan Pablo II ha tocado una amplitud de temas con profundidad que, wow, se nota la acción del Espíritu Santo, ¿no? Sí, e incluso en esa complejidad uno va descubriendo que tiene bastante como de un eje muy importante en toda la continuación y la peregrinación de la Iglesia. Y este año que estamos en el año de las familias, uno observa cómo el lema, el esfuerzo que se está realizando este año de la familia arranca de Juan Pablo II y a la vez arranca Juan Pablo II del Concilio Vaticano II y así podemos ir hacia atrás. Totalmente, totalmente. Todo es un intento de fidelidad al mensaje del Evangelio de Jesús, y bien reflejado en la Sagrada Familia de Nazaret. En realidad, en la Carta a las Familias nos encontramos en el número 14. Nos encontramos en ese número. Entonces, hermana, enseguida de nuestra oración vamos a decir por qué tenemos un título tan bonito. Vamos a comenzar entonces poniéndonos en las manos de aquella que está presente en la Sagrada Familia y en todas nuestras familias, ¿no? Cuando hay verdadero amor. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amén. Amén. Bueno, y podríamos rezar a San José, podríamos rezar al Niño Jesús, pero vamos ahora a centrarnos en el tema de la Carta a las Familias, número 14, donde nos explica que el amor es exigente. ¿Y qué quiere decir con esta palabra? Pues fíjese que lo hemos traducido con esta expresión para reflexionar sobre la misma. Porque el peregrinaje de la Iglesia es el peregrinaje del ser humano, nos lo había dicho Juan Pablo en otra ocasión, y ese peregrinaje que se une, lo vamos a traducir así: el amor es exigente, el amor es la dimensión de la cruz. Y ahí nos preguntamos, ¿qué significa eso? Y Juan Pablo II nos va dando la respuesta para nuestro propio discernimiento en ese punto 14. ¿Cómo lo hace? Pues acude a San Pablo en la carta a los Corintios. El amor es paciente, es servicial, todo lo soporta. Y ahí uno se pregunta, ¿pero qué quiere decir eso? ¿Qué nos dice eso hoy a nosotros? Y a la familia en concreto. Y a la familia humana, a la familia nuclear, y que le dice al ser humano que se realiza como ser humano en familia, porque de ella surgimos, incluso en los casos en que un niño no ha conocido a sus papás. Pero también viene de una surgimos. familia, claro. ¿Qué le dice? Uno, hermana, se pone a pensar, en primer lugar, que
esa carta a los Corintios es un himno. Eso es bonito. Usted que es especialista en música, es un himno. Esta parte es el himno a la caridad. Es el himno a la caridad. Caridad que significa amor verdadero, o sea, un amor generoso, no un amor absorbente, atrapante, exclusivo, sino un amor de donación, ¿sí? Un amor de donación. Pero a veces las personas no tenemos esa maravilla de la música o ese oído tan aguzado como lo tiene usted. Bueno, y entonces también esperemos. podemos decir, es un himno de instrucciones. Lo hemos hecho un poco más prosaico, pero son 3 instrucciones. Ajá, vamos Paciente, servicial. Todo lo soporta. Y Dios mismo es así. Paciente. Qué paciencia tiene con cada uno de nosotros. Más, muchísima más de la que cada uno de nosotros tenemos con nosotros mismos. Servicial. Yo creo que nunca podremos imaginar cuán servicial es. Y todo lo soporta. Por ejemplo, nos podemos quejar de que no nos oye. Y sin embargo nos está sirviendo. Se está entregando por estos hijos tan distraídos que somos nosotros. Paciente, servicial, todo lo soporta como Dios mismo. Y porque Él es Padre. O sea, siendo Dios así con nosotros, demuestra que verdaderamente sabemos en la Santísima Trinidad que Dios es Padre y se conduce con nosotros, gracias a Jesucristo, como un Padre. Y esto es lo que esperamos de un padre también en la familia, de un padre, bueno, de todos los miembros de la familia, que mutuamente sean pacientes unos con otros, que seamos serviciales unos con otros, que todo lo soportemos. Si realmente, esto es un trabajo, es una tarea, lo que nos indica Juan Pablo II, y me consta que él lo hacía así con la gente con la que trabajaba, durante su vida, con su familia también, aunque sabemos que la perdió pronto, se fueron muriendo, ¿verdad? Sí, pero fíjese que si nos detenemos en el último punto de este himno de instrucciones, todo lo soporta. Todo lo soporta. Entonces, todo lo soportó en esas situaciones que le correspondió vivir a Juan Pablo II sin desfallecer. Es verdad. Haciendo de esa dificultad como la piedra clave, como la piedra angular, porque a veces pensar todo lo soporta puede ser extraño, puede ser, nos puede venir a la mente una idea de desequilibrio, pero si hay desequilibrio no funciona, porque es necesario que ese soporte, esa piedra angular, es la que da el equilibrio. Sí, por ejemplo, en la familia, recordemos de qué estamos hablando. Juan Pablo II nos está hablando de una familia, como tú dices muy bien, equilibrada. Una familia donde quizás puede faltar algún miembro, porque esto es muy común hoy en día, Puede faltar el padre, puede faltar la madre, o los hijos pueden haberse marchado, bueno, mil cosas. Mil cosas. Pero si está en esto que has llamado con mucha gracia un himno de instrucciones, nos enseña a conducirnos unos con otros en familia, a demostrar que somos hijos de verdad, o que somos padres de verdad, que somos hermanos, a través de todos los problemas de la vida, que perdure esa fraternidad, que difícil es a través de los problemas económicos y de todo, seguir siendo hermanos. Esto es un reto al que nos invita Juan Pablo II. Y entonces sí, es la verdadera familia, pero esto es, yo creo de verdad que esto es un don de Dios, o sea, es algo sobrenatural. Es un don de Dios. Una familia así. Por eso todo lo soporta si no está ahí Dios, si no está la gracia, si no se recibe el don de Dios, uno no puede. Y por eso tenemos hoy, ¿recuerda? Tenemos un testimonio muy bonito que nos habla de ese engranaje, ese manual de instrucciones traducido a un himno. Vamos a escuchar a este joven hermano. Ay, sí, es muy especial. No es un canto, ya lo verán, es algo muy, muy emotivo, la verdad. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. El Señor me coge fuerte y me pone en camino. La primera reacción, al enterarme de que me estaba muriendo, fui a acudir a un sacerdote amigo, me confesé, me reconcilié con mi historia,
Pedí perdón a quien tenía que pedir perdón. Y con este sacerdote, en la habitación solos, abrimos una lectura al azar. De repente leímos sobrecogidos la oración de Jesús en el huerto. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento me di cuenta que mi historia, no iba a ser fácil. El sufrimiento entraía en su plenitud. La cruz estaba totalmente impregnada en mi alma. Recién confesado y preparado para la batalla que el Señor me encomendaba, no tenía que discernir gran cosa. Todo iba sucediendo según el Señor me iba poniendo un camino. Enfermeros, pacientes, auxiliares, médicos, eran testigos de mi vida, del abandono al Señor que estaba haciendo a raíz de la enfermedad. Dios me iba dando las fuerzas y momentos específicos para hablar de Él y dar gloria, utilizarme como instrumento para la conversión de muchos. Enfermeros, auxiliares, agnósticos, orando por mí antes de las duras pruebas. Una enfermera en proceso de divorcio utilizando el rosario como arma para sanar su corazón. Recuerdo un compañero de habitación, me contaba su historia llorando. Sus hijos le visitaban para sacarle información y firmas, simplemente para quedarse con la herencia. Esta persona, tras 40 años sin confesarse, recibe la comunión, se confiesa y en esa misma noche fallece. Me fui dando cuenta de que necesitaba compartir con otros compañeros del hospital la esperanza que me sostenía. Y de golpe fui siendo testigo de cómo el Señor iba tocando sus corazones. Y mi esperanza también se convertía en su esperanza. Bueno, esto es un corte, simplemente, la verdad es que da ganas de seguirlo escuchando, ¿eh? Da ganas de seguirlo escuchando. Quizá hay que recordar que Ricardo Pareja, que es el joven al que acabamos de escuchar, es un joven que en el 2020, en pleno confinamiento por la pandemia, le comunican que tiene un cáncer muy avanzado y al lado del corazón se le ha formado un tumor maligno y le comunican en solitario en una habitación con un médico que está en esta situación. Él llama a su padre. Él nos ha dicho un poquito antes que es el quinto de 9 hermanos. Llama a su padre y cuando le comunica lo que oye son los gritos desgarradores de sus hermanos. Ay. Que reciben en ese momento esa noticia. Y el punto en el que lo hemos puesto es cuando él descubre que él solo no puede soportar todo lo que se le ha presentado. ¿Y qué hace? Buscar ponerse en manos de Dios. Por eso nos dice... El Padre que no me falla, ¿eh? Sí, y por eso nos dice, me comuniqué con un sacerdote amigo, vino, me confesé, pedí perdón de lo que tenía que pedir perdón y se puso en manos de Dios. ¿Qué nos muestra ahí Ricardo Pareja? El amor es paciente, es servicial y todo lo soporta. Me puse en manos de Dios para que sea Él quien soporte esta cruz que me corresponde peregrinar. Y que yo no puedo con ella solo, en absoluto. Qué bonito es. Me gusta muchísimo este testimonio y invito a nuestros amigos que están con nosotros a buscarlo en internet completo. Esto se dio en la Sagrada Familia, debió ser en el 2022 o 2021. Es muy reciente, es muy 2022. reciente. Ricardo Pareja. Es muy bonito porque además los momentos precedentes donde él de una forma muy humilde, muy filial, y seguimos en el tema de la familia, en este templo de la Sagrada Familia, se va a arrodillar junto al señor arzobispo que preside la celebración a pedirle la bendición para dar su testimonio. A mí esto fue un gesto que me pareció tan hermoso. Es muy y hermoso. Se dejó abrazar por él, ¿no? Como un hijo con su padre. Y esta es nuestra postura con Dios. La misma que Dios nos pide en familia es la misma que nos pide con Él. Es la misma, es la misma. Es muy hermano. bonito. Y es muy bonito este gesto y son unos ejemplos de cómo en la familia necesitamos
esos gestos. Sí, sí, Necesitamos de ternura. apoyarnos unos en Sí. otros. El joven le habla al oído Sí, y le pide esta bendición y para dar su testimonio, además le pide para dar su testimonio con humildad, porque es cierto, en una situación así podemos sentirnos que nos toca el yo, una el cierta... ego, ¿no? Pues yo lo he superado, vengo aquí a dar ejemplo. No, y lo que nos va a decir, ¿todo lo soporta? ¿Por qué? Dios es quien lo soporta, porque yo me entregué a Él. Por eso enseguida nos lleva a descubrir algo que dice Juan Pablo II en este punto, y es que el amor es difusivo, se extiende, se difunde. ¿Cómo? Pues nos acaba de recordar cómo enfermeros, médicos, camilleros, auxiliares, todo ese personal médico, agnóstico, ateo, están rezando, van a rezar por él. Nos acaba de recordar cómo una enfermera en proceso de divorcio se aferra al rosario, una mujer que pues parece descubre entonces eso, se aferra al rosario y está descubriendo que todo lo puede soportar uno si se deja en manos de Dios, que marca los caminos, marca el peregrinar. Ujú. Es muy hermoso. Este Y punto que la 14... cruz entonces no nos aplasta. No. Claro. Este punto 14 es tan hermoso, hermana, porque nos dice, nos recuerda algo que nos ha venido recordando la Iglesia desde su origen. Todo es abrirse, incluso abrirse en salir del paraíso. Se nos abrieron las puertas. Abrirse y peregrinar. Abrirse a la cruz. Y Abrirse a la cruz. peregrinar. Porque fíjate, todas estas bendiciones que han venido, pues, por ejemplo, como tú dices, como el amor es... El amor de la familia también es creativo, es difusivo. Dios no nos ha creado para que seamos familias cerradas, cada una como un pequeño núcleo aislado, no, sino para que la familia, viviendo esa santidad, ese amor de Dios y entre nosotros, pues sea difusiva. Y efectivamente, este joven se le detecta un cáncer pues que podía haber sido mortal, desde luego, es lo que todo el mundo esperaba, y en lugar de sembrar desesperación, rebeldía, tristeza, no, es todo lo contrario, pero porque él vive en la familia de Dios. Y también en su familia me da la impresión de que ha sido educado en este amor de Dios. Ha sido educado en este amor de Dios. Y yo Apoyado. estoy convencida de que como ya tenía, vamos a decirlo así, todo este proceso, Sí. no le sucedió lo que sucede a otros tantos enfermos, Sí. que primero hay un rechazo, una rebeldía y todo un proceso hasta que finalmente se llega a la aceptación de una realidad que se impone. Él hizo el salto, al final, a la aceptación de la realidad. Y en esa aceptación de la realidad, precisamente porque en su familia estaba formado y tenía ese pilar de la fe, en esa aceptación de la realidad, se abandona en Dios. Y eso sirve de ejemplo para todos estos que lo rodean, o incluso aquel compañero de habitación que sí. después de 40 años se confiesa, Encuentra la paz de Dios total recibe la comunión y se va al cielo. y se va al cielo. O sea, maravilloso. ¿Sabes qué? En este himno de a la caridad, digamos, de la primera carta a los Corintios, capítulo 13, también Juan Pablo II, que sabe de qué está hablando, no habla de cosas abstractas, sino que sabe muy bien que las familias somos de carne y hueso, somos personas pues imperfectas, que vamos peregrinando, que vamos formándonos, descubriendo, haciéndonos preguntas, y necesitamos una disciplina interior para podernos entregar unos a otros, para vivir esa paciencia, esa servicialidad, ¿no? Ese ambiente en realidad santo, no solo sano, sino santo en la familia, y todo soportarlo. Hace falta una disciplina interior. ¿Nos puedes explicar un poquito en qué consiste esta disciplina interior? Bueno, hermana, vamos. Porque no es una disciplina exterior de llegas a las 10 y aquí y tal. No es solo eso, es algo mucho más profundo de lo que se vive en la familia. Quizás también incluye una disciplina exterior. Quizá también, pero es que en realidad es como
una disciplina interior. Ujú. Uno se da cuenta como en el trabajo consigo mismo, y por eso creo que mencionábamos en alguna ocasión cómo conmueve ver las personas que luchan con un carácter que, por ejemplo, que tiende a la ira, cómo conmueve ver a las personas que luchan contra ciertos caracteres que tienen, pues en esa disciplina interior se hace también expansiva, difusiva, y así se genera un equilibrio dentro de la familia, porque es la que permite que haya una entrega y es la que permite que la familia sea el núcleo de lo que Juan Pablo II llama la civilización del amor. del amor. Sí, ¿y qué pasa cuando yo me niego a esa disciplina interior? No, me la salto, prefiero ir a mi aire, no quiero disciplinarme interiormente, dominar mis reacciones, sino que me dejo llevar de mi capricho, al fin y al cabo. Yo creo que pasa lo que toda persona descubre cuando, inmerso en esa situación, un día advierte que está como en un caos, como en un vértigo, y que algo no encaja, no funciona. Y por eso en esas situaciones se dan tantas conversiones, Sí. o hay apoyos de unos o a otros, o hay peregrinaciones, o hay lo que hace la Madre en sus apariciones, la Santísima Virgen, insistir, insistir. Y lo que insisten las madres en las familias. Uh-huh. Por eso algunos hijos que se han convertido nos recuerdan, es que mi mamá era tan pesada y al mismo tiempo... Y por eso la quiero tanto. Al mismo tiempo, cuando se dio cuenta que yo estaba como un joven que de pronto empieza a perderse, sí, y empieza búsquedas, y en esas búsquedas se pierde más. Y llegó un momento en que ella vio que cuanto más me dijera, era peor, porque mayor era una rebeldía sin causa que salía de mi corazón. Y aparece el silencio. El silencio de la madre, el silencio de los padres. Y eso conmueve tanto, tanto a los jóvenes. Sí. Eso los conmueve tanto porque aparece el silencio. Hay una anécdota muy bonita que también he encontrado en YouTube de uno de estos casos, y llega la joven a altas horas de la madrugada, pues después de haberlo pasado de fiesta, y encuentra a su mamá preparando un café en la cocina. Le dice, ¿dónde vas tan temprano? Y ella le dice, pues voy a misa. Y la joven le pregunta, ¿y por qué ahora vas tanto a misa? Y la mamá le responde con una paciencia infinita, por todas las veces que tú no vas. Y la chica pues se va a su cuarto, lleva meses de silencio, de silencio en el sentido de no buscar la familia, la disciplina exterior. Va a su cuarto pues a descansar de la fiesta, pero algo le ha tocado. Algo le ha tocado. Uh-huh. Y después recordará, porque ella se va a convertir, recordará que esa expresión le quedó dentro. Sí, sí, sí. Seguramente la madre no se lo dijo con dureza, se lo dijo con pena. Yo creo que dice que la mamá tuvo que aguantarse, tirarle la taza de café. Pero claro, esa disciplina exterior, esas formas, eso sabemos que no sirven. También. O sea, no, pero el aguantarse. El ver que su madre hacía un esfuerzo porque la chica se dio cuenta. Sí, eso vale mucho, ¿eh? Vale mucho. Ver ese esfuerzo del silencio, ¿no? De soportarlo todo, de ser paciente. Ese es el soportarlo todo. Pues eso es lo que sucede. Sí, es verdad. Y lo que hace que entonces tú reaccionas y dices, cuidado, hasta aquí he llegado, voy mal. O sea, todo el mundo tiene paciencia conmigo y yo no estoy teniendo paciencia con los demás. Todo el mundo me soporta y yo no estoy soportando a nadie. Todo Incluso el mundo me sirve, no me soporto no sirve, a mí no me soporto a mí sino mismo. que busco distractores, no difundo el amor en una civilización del amor, sino que lo que hago es difundir el vértigo, como el desorden, el caos, la falta de discernimiento. Uh-huh. La falta de discernimiento, fíjese, hermana, frente a la mamá en misa orando. Cuando hay falta de discernimiento, esta se opone a la oración. La oración nos permite discernir, nos permite encontrarnos, nos permite encontrar los caminos. La madre oraba. Yo cuando escuchaba este testimonio pensaba, es como la madre que amamanta a un hijo en el silencio.
Esa es la oración para el hijo adulto, para el hijo joven. Claro. Porque madre es siempre. Así es, un hijo a veces ausente, pero vamos, una invitación a pedir a María esto que nos falta, porque María nos lo da, continuamente nos lo da, esta virtud que hace unidad en la familia, pedirla para nosotros mismos, para los que nos rodean, para construir esta civilización del amor, que no sea una palabra bonita, que sea de verdad, como Juan Pablo II lo vivió, por eso es santo. Muchas gracias, Asunción. Muchas Melilla, gracias, por haber hermana estado Carmen. acá, Muchas gracias a y todos. a Raúl García. Y recordemos que el testimonio que hemos visto, y les invitamos a verlo entero, es el de Ricardo Pareja. Gracias.